En esta época en que el campo se viste de flores y todo se pone amarillo, ¿cómo me acuerdo de mi amiga Chayo? Hace un año que murió, hace un año que no la veo, pero la recuerdo como si estuviera aquí conmigo. Cuando íbamos en la primaria, como vivíamos pegadito, siempre nos íbamos juntas a la escuela. Ella con sus pasos largos, siempre procurando llegar temprano para no perderse ni un minuto de clases. Por ahí en tercer año, ella empezó a faltar. Sus padres la obligaban a quedarse en casa, cuidando a sus hermanos pequeños, ayudándole a su mamá. Cuando iba a verla a su casa, casi no podíamos platicar. Ella al lado de su mamá como sombra. Atendiendo a sus hermanos y a su papá, arreglando su ropa, sirviéndoles de comer así como iban llegando. Yo le decía, ¿y tú cuándo comes? Ella me contestaba, ¿cuándo? Cuando queda algo. Me parece que algunos días no comía nada, flaca y descolorida estaba. Ya de muchachas la seguía viendo y muy de repente nos podíamos escapar a un lugar así muy lejos para platicar. Todo me preguntaba, que cómo eran los muchachos, de qué platicaban, qué se sentía bailar con ellos. Es que a la pobre nunca la dejaron ir a un baile. Yo le contaba todo lo que decían las otras chamacas, sobre cosas de la vida, lo que oíamos de las mayores. Ella se reía mucho, como con vergüenza pienso ahora, pero me daba cuenta que ella de eso como que no sabía nada. Casi de la noche a la mañana, como a los 15 años, su papá la comprometió con un señor, uno que vivía en una de las rancherías fuera del pueblo. Afligida me vino a contar que ella ni siquiera lo conocía, que nomás la vino a pedir. El señor había quedado viudo y no tenía quien le hiciera sus tortillas. Ella le rogó a su papá que no la obligara a casarse, pero él quién sabe qué compromiso tenía con ese señor. Y la casaron. Hubo fiesta, hubo de todo, pero qué boda más triste. Como ya no vivía tan cerca y yo me fui para el norte unos años, la dejé de ver un buen tiempo, hasta que de regreso un día me la encontré. Venía caminando con 3 chamacos seguiditos de tamaño. Feliz se puso cuando me vio y ahí empezamos a vernos de nuevo. Alguna vez llegué a ir a su casa. Me daba lástima. Seguía igual que antes, todo el día apurada. No descansaba. Que llevar el maíz al molino para hacer tortillas tempranito. Acarrear agua para el baño de las niñas antes de que se fueran a la escuela.
porque eso sí, se le metió en la cabeza de que sus hijas no se iban a quedar sin estudios como ella. Luego barrer y levantar un poco la casa. Lavar la ropa de ella, de su marido y de las niñas. Buscar leña. Darles de comer al cuche y a las gallinas. Y así trabajaba a diario. Me canso nomás de contarlo. Recuerdo la vez que vinieron a darnos una plática sobre cómo cuidar el embarazo. Que su embarazo llegue a tener un parto normal. También nos hablaron sobre ese examen de la matriz, Papá Nicolau creo le dicen. La convencí de ir juntas. Ya viniendo aquí en el puerperio, Nos dijeron que muchas mujeres mueren por cáncer en la matriz, sin saber ni siquiera de qué están enfermas, que hay que hacerse la prueba una vez al año, porque así se puede ver a tiempo cualquier problema que haya. Luego nos pasaron una película y dijeron que es muy importante sentir cómo están las chichis de una. Así poco a poco las vas conociendo, tocándolas completito por lo menos una vez al mes. Y así te darás cuenta si algo cambia, si en alguna parte se siente distinto y te puedes atender. Quedamos en vernos en la clínica para hacernos la prueba, pero Chayo nunca llegó. Yo me preocupé y fui a verla. Me dijo que su marido no la había dejado ir. ¿Cómo la iba a estar mirando un hombre?, decía. Salven para acá, por favor, se sientan. Yo le dije que se puede pedir que la revisión la haga una doctora o una enfermera. Sus pies los va a colocar acá. Y si no hay una mujer, alguien te puede acompañar mientras te hacen la prueba. Tranquilita, va a poner flojitas sus rodillas para que no le moleste el estudio, ¿sí? Tranquilita, no va a pasar nada, ¿sí? Todito le conté. Y sí le dije que era un poco incómodo, pero no me importó sabiendo que podía salvarme la vida. Bueno, este es el aparatito que le voy a colocar, ¿sí? Con este voy a tomar la muestra. ¿Sí? Un tiempo después vino a contarme que estaba embarazada. Yo no quería embarazarme, me dijo. Pero ¿cómo le hago? ¿A poco no sabes que hay cómo cuidarte?, le dije. Claro que sí, ya había averiguado, me dijo, que el condón, que las pastillas. Pero cuando se lo dijo a su marido se enojó y le puso una golpiza. Dijo que trató y trató de convencerlo, que pensara que no tenían para darles de comer a los chamacos. Además le recordó que en su último parto no le había ido tan bien. La partera se asustó. Le dijo que ella estaba débil y que su matriz ya estaba cansada. Mejor sería ya no embarazarse. Me dijo que cuando la partera se enteró que además su esposo la había pateado a los pocos meses de embarazo y que había sangrado, que ni embarazada la respetaba, se enojó muchísimo. Fue a hablar con él, pero era como si estuviera sordo, no entendía razones. Y otra vez la embarazó.
Con su último embarazo, desde los primeros meses no se sintió bien. Tenía mareos, estaba cansada y de repente como que le brincaba el corazón, pero pensó que así pasaba a veces. Le pregunté que si no se estaba haciendo ver para controlar su embarazo. Dijo que pa' qué, si nunca lo había hecho. Después de varios meses la vi. Andaba preocupada. Me dijo que se sentía rara. Y me mostró cómo le apretaba el anillo que traía. Decía que así amanecía, con las manos hinchadas, y que a ratos oía zumbidos en el oído. Le insistí que fuéramos a ver a mi tía la partera, pero me dijo que tenía que llegar a hacer de comer. Mejor iba a esperar unos días a ver si se le pasaba. Después me vino a ver. Dijo que llevaba 2 días con dolor de cabeza y de repente veía como lucecitas. Ahora sí la convencí de ir con mi tía. Cuando le contó lo que sentía y al ver sus manos y sus pies hinchados, mi tía dijo que había que llevarla ya a la clínica. Chayo decía que tenía mucho miedo. Además, ¿con quién iba a dejar a sus hijos? Su marido tampoco quería, pero la partera les hizo ver que si no se apuraban ella podría morir. Cuando llegaron a la clínica había mucha gente. La enfermera le dijo que tenía que esperar su turno como a las demás. Cuando finalmente la recibió y el doctor vio lo mal que estaba, dijo que debían llevarla al hospital. Para estas, Chayo ya se veía como perdida y su marido ya se asustó. Junto con la partera fueron a ver a las autoridades, pero el camión del municipio estaba acarreando arena para el camino, que al rato se desocupaba. Hubieran avisado con tiempo, les dijo el agente municipal. Unas horas después, se la llevaron en la carreta de un vecino, pero me contaron que en el camino empezó a sacudirse toda y la pobre ahí mismo se murió. Cuando murió, el velorio fue muy sencillo. El rezador decía que una mujer que muere durante un parto no requiere de tantos oficios, que muere haciendo su deber. Es como una santa. Y yo pensaba, ¿deber? Yo más bien digo, no debió morir. Ahora, mirando hacia atrás, pienso que la vida de Chayo pudo haber sido diferente. Si siempre hubiera comido bien. Si la hubieran dejado estudiar. Si hubiera podido decidir cuándo y con quién casarse. Si su marido no la hubiera maltratado. Si él la hubiera respetado. Si hubiera podido decidir con él cuántos hijos tener.
si al embarazarse hubiera llevado su control. Si cuando se sintió mal durante el embarazo hubiera sabido que así no debía ser. Si se hubiera hecho ver a tiempo. Si su marido se hubiera preocupado por ella. Si en la clínica la hubieran atendido rapidito. Si las autoridades hubieran entendido que la vida de una mujer vale. Tantos hubieras. Ay, y si yo hubiera sabido qué mal estaba, quizá podría haberla ayudado a tiempo. Y por estas fechas, en vez de estarla recordando en mi altar, estaríamos juntas, disfrutando la fiesta de 15 años de su hija.